Trochas, senderos, espacio de libertad y religión, que guarda historias, dejando enseñanzas para la vida. La esclavitud y la religión, combinación para obtener y lograr la libertad del ser humano, esclavos. La religión, alimento espiritual y enseñanza de adoración y admiración de imágenes religiosas que inspiran amor y tranquilidad. Oración, alimento espiritual propio y para los demás, alcanzando la libertad, grito que llena al hombre de felicidad y amor por su amo. Esclavos, amo y espacio de liberación. Palabras que me has dicho nunca olvidaré, las guardaré cerca al corazón. Malas historias que he vivido sí se olvidarán, porque no soy rey o sultán. Yo solo soy un grano de arena de las dunas junto al mar, o en el reloj dentro del cristal. Bienvenido al programa Trochas y Senderos. Hoy nos encontramos desde el municipio del Retiro en una hermosa parroquia que en un momento fue capilla. Nos acompaña un historiador de acá del Retiro, Daniel, un hombre que nos va a contar acerca de toda esta hermosa obra que hicieron los esclavos en su momento y en su época. Bienvenido a nuestro programa y gracias por darnos esta oportunidad de darle a conocer quién es un historiador y qué es un historiador. No, muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos los televidentes. Estamos muy contentos de estar acá y poderles compartir un poco de la historia de este maravilloso lugar que es la Capilla de San José. Bueno, Daniel, ¿cómo se forma un historiador? Bueno, actualmente aquí en Colombia hay varias universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, que tienen una facultad de Ciencias Humanas y normalmente está allí el programa de Historia. Los historiadores profesionales tenemos una formación de alrededor de 5 años en la cual se nos dan las herramientas metodológicas para investigar las fuentes, para poder hacer un acercamiento más objetivo, más completo al pasado. Eso es un poco lo que hace un historiador. Nosotros nos formamos para poder indagar, para poder acercarnos de una manera más efectiva a los ecos que sobreviven a través de los tiempos. Bueno, queremos empezar por dar a conocer este hermoso lugar donde estamos, cómo empezó esta formación de esta capilla, luego ya es una parroquia. Bueno, en este momento nos encontramos, Rodrigo, en la Capilla de San José. Esta capilla es uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos que existen en el municipio del Retiro. Es una capilla que tiene más digamos, su historia tiene más de 250 años. Se dice que la primera capilla se construyó en este mismo punto en el año de 1734, o sea, hace bastante rato, estamos hablando de principios del siglo XVIII. La capilla original fue construida por 2 esposos, don Ignacio Castañeda y Javiera Londoño y Zapata. Ellos construyen esta capilla porque aquí alrededor de esta capilla vivían los esclavos en sus chocitas, y había una preocupación, una obligación de los dueños de los esclavos de transmitirles la fe católica, de transmitirles la fe cristiana. Era una obligación de ellos. Ellos tenían que velar por el alma de sus esclavos, de sus sirvientes, y por eso ellos le construyeron esta capilla con ayuda de mano de obra esclava, que originalmente era una capilla de madera, era hecha en madera y tenía techo de paja. No era esta misma edificación, pero sí desde muy temprano fue una capilla dedicada a San José, que era un santo muy importante en aquella época y lo sigue siendo ahora. Bueno, y ahí su nombre, la Capilla de San José, ahora parroquia. Sí, desde entonces viene, desde el siglo XVIII se llama Capilla de San José, y desde hace unos pocos años, unos 4 o 5 años, se convirtió oficialmente ya en la parroquia de San José. Bueno, podemos contar a los televidentes de
del canal Mundo Más y del programa Trocha y Senderos, esta parroquia está, su construcción está conformada de tapias, Bueno, ahí hay algo muy interesante porque efectivamente la primera capilla fue en madera y paja y esta capilla duró algunos años, fue fundamental para los esclavos, pero ya en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, este sitio seguía siendo muy emblemático. ¿Por qué seguía siendo emblemático? Esto es importante. Porque doña Javiera Londoño, la que originalmente ayudó a que esta capilla se construyera, antes de morir, hizo la primera liberación masiva de esclavos en Latinoamérica. Liberó alrededor de 140 esclavos, solo con una condición, que año tras año tenían que venir a este mismo lugar a celebrar una misa por el alma de ella y lo de su esposo. Es decir, que los esclavos desde donde se encontraran, muchos de ellos terminaron en Fredonia, en Abejorral, en La Ceja, venían hasta acá y celebraban todos los años sin falta aquí la misa por el alma de doña Javiera. Una fecha especial. En un primer momento se celebraba en septiembre, pero con el tiempo pasó a celebrarse en diciembre y actualmente todavía se celebra en diciembre, que es el origen de la fiesta de los negritos que se celebra acá en el Retiro. Pero ahora, para responderte la pregunta que me hiciste antes, Rodrigo, ya en 1883 dos párrocos, José Vicente Calat y Francisco Hernández, los párrocos que tuvieron el municipio, se preocuparon por modernizar, digamos actualizar de alguna forma este edificio que ya era muy pequeño, se había convertido en un edificio importante, y decidieron hacer esta construcción, de alguna manera mejorar la capilla, ampliarla y una edificación más coherente, más duradera, más resistente para la feligresía. Y la construyeron principalmente en adobe y argamasa, que la argamasa es cal, arena y sangre de novillo, al menos el frontis y los costados en tapia. Era más o menos los materiales que se usaron en su construcción. Se demoraron unos buenos años construyéndola, al menos unos 15, 20 años terminando esta capilla, y desde entonces sigue siendo un edificio importante para todos los guarceños que siguen asistiendo, sobre todo para los que tienen una fe más profunda y siguen asistiendo a la misa como se hace tradicionalmente. Bueno, ¿por qué, dirán los televidentes, pero por qué esclavos en el Retiro? ¿Qué hacían los esclavos en el Retiro? ¿Qué había en ese momento en el Retiro? Bueno, esa pregunta es muy importante, efectivamente. ¿Por qué estaban acá los ranchitos? ¿Por qué había acá? ¿Por qué se decidió hacer aquí en este punto la capilla? Aquí a 2 cuadras, si uno se va aquí 2 cuadras hacia allá, hacia el frente, se encuentra con la quebrada del Agudelo, ¿cierto? Y si nos movemos un poquito hacia allá, nos encontramos con el río Pantanillo. El río Pantanillo y la quebrada del Agudelo se cruzan aquí en la entrada del pueblo. Esta quebrada y este río, en este punto donde se cruzan, eran minas de aluvión. Es decir, los esclavos de los esposos Castañeda trabajaban metiéndose a la quebrada, al río, a extraer el oro con una batea, cogían con una batea, sacaban la arena, movían la batea y así podían ver cuando se asomaba el fragmentico de oro en medio de la arena y cogían el oro. ¿Cierto? Eran minas de río, no eran de veta o de socavón, sino que eran minas, ellos se metían a los ríos para poder sacar el oro. Y durante mucho tiempo fueron unas minas muy fructíferas, al menos gran parte del siglo XVIII y principios del XIX. Y los esclavos las explotaron, se necesitaba mano de obra esclava para poder trabajarlas. Entonces aquí quedaban las minas de los esposos Castañeda. Ellos no vivían acá, ellos vivían en Río Negro, en el parque principal. Pero acá quedaban las minas que eran de su pertenencia y donde ellos extraían el oro. Bueno, se hacía un recorrido, se hacía cruce de caminos también por el Retiro que llevaban a otros municipios. Estos esclavos, de pronto usted nos daba ahora, emigraron también a otros municipios, a Abejorral, al suroeste, también hicieron mucha parte de... Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando doña Javiera fallece, doña Javiera, como sabía que los esclavos, cuando libera a sus esclavos y dice a partir de ahora todos mis esclavos son libres, lo que vamos a hacer es, yo les dejo las minas, o sea, no solo los liberó, sino que les dejó las minas para que ellos tuvieran un medio de subsistencia.
pero llegó un momento que esas minas no tenían la suficiente, digamos, producción para mantener las familias de 140 esclavos, que cada vez se ampliaban más, cada vez iban creciendo más en número, primero eran 140, pero se fue expandiendo obviamente, y estos libertos, la más de la mitad de ellos decidieron emigrar, muchos salieron por el camino que va por el Alto de Palmas, y por el alto por un camino que va por la vereda del Carmen que llega hasta Caldas y de ahí pasa a La Pintada, y esos esclavos que salieron por allí terminaron en el municipio de Fredonia, y en Fredonia llegaron incluso y se asentaron en una vereda en Fredonia que se llama Guarcitos, que era también una vereda con minas de aluvión donde podían seguir explotando la minería. Otros terminaron en Abejorral, otros terminaron en La Ceja, colonizando otros territorios, buscando siempre, persiguiendo la minería, que era lo que ellos sabían hacer, pero eso sí, años tras años, sin falta, ellos y sus herederos, porque la tradición se mantuvo, ellos se murieron, pero sus herederos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, seguían volviendo año tras año al retiro a celebrar la misa por el alma de doña Javiera y su esposo, y la celebraban aquí. Una tradición muy bella, era una misa muy bonita, ellos pagaban el extipendio en oro al cura, en oro en polvo, traían una bolsita, le pagaban, se venían muy bien vestidos, a la usanza española, se ponían sus mejores vestidos y luego salían cuando terminaba la misa y bailaban en el atrio, bailaban aquí en el atrio de la iglesia, hacían un baile y ya después de la misa se prendía la fiesta, porque de alguna manera era una celebración de la libertad. Es muy bonito eso, no era solo el componente religioso, sino que también había un componente de baile, de música que estaba vinculado a eso y que era celebrar el hecho de ser libres, de romper las cadenas, de no ser herramientas. Tiene un valor total, lo que hace que este edificio sea sin duda, tenga un valor histórico enorme. Bueno, el valor histórico, me imagino que no solamente para el Retiro, sino para el departamento de Antioquia también. Esto es algo representativo para Antioquia también y para Colombia. Indudablemente, y por eso al Retiro también se le llama la cuna de la libertad. Eso es una de las razones por las cuales, y en el escudo del Retiro ustedes ven las cadenas rompiéndose, que simbolizan eso. Entonces yo creo que sí, es una historia maravillosa que yo creo que todos los antioqueños e incluso todos los colombianos deberíamos conocer, esos pioneros como Javiera Londoño, que era una mujer analfabeta, que era una mujer de la alta sociedad, pero que supo ver, que fue altruista, fue humanista en cierto modo y supo ver en ese esclavo, en ese otro, un ser humano, no una herramienta, sino un ser humano igual que ella, una constelación, digamos de alguna manera, que merecía ser libre, poder vivir sin cadenas y poder tener sus propios trayectos, sus propios vuelos. Es bonito lo que acabas de decir, es combinar esa esclavitud con esa libertad, con esa parte religiosa también, porque decir, eran esclavos en el momento, pero no, ella pensaba en el ser humano como tal. Indudablemente. Y algo muy bonito quisiera contarte, Rodrigo, es que acá todavía se conservan en esta capilla algunos elementos que pertenecieron a la misma Javiera Londoño. Las personas que visitan el municipio pueden encontrarse con estos elementos, digamos, principalmente resalto dos figuras de arte quiteño, pues eran los mejores artesanos para hacer santos, vírgenes, cristos, y uno puede encontrar acá en un costado, en este costado, podemos ver al fondo a la Dolorosita, así la llaman cariñosamente, la Virgen de los Dolores, pero en el pueblo del Retiro, tradicionalmente, la gente de cariño le dice la Dolorosita, que es la Virgen de los Dolores, que se dice que perteneció a la misma Javiera Londoño, y era una virgen por la que Javiera Londoño, que era una persona muy creyente, tenía una fe muy profunda. Ella adoraba a la Virgen, rezaba el rosario todas las noches y se encomendaba profundamente a la Virgen de los Dolores, mientras que don Ignacio Castañeda, su esposo, era más fervoroso de la imagen de San José. Entonces por eso también tenemos en el otro costado a San José, que fue la imagen que perteneció también a Ignacio Castañeda, y que hoy para el Retiro tiene un doble valor porque San José también es el patrono de los carpinteros y ebanistas. Y con un municipio que tiene una tradición de más de 100 años de carpintería y ebanistería, obviamente es un santo
fundamental y muy importante en la cotidianidad de las gentes. Bueno, Daniel, usted en su recorrido, en su estudio, es un hombre apasionado por todas estas historias, por conservarlas, por rescatarlas, porque quedan todavía muchas por contar a través de muchos programas de tel. Qué bonito ese trabajo y existir personas como usted que puedan a través de estos medios de comunicación dar a conocer todas estas historias. No, muchas gracias, Rodrigo. La idea es seguir trabajando, seguir investigando, seguir difundiendo la historia de nuestro municipio. Creo que aún hay mucho por contar y la invitación es siempre a que vengan al retiro y conozcan estos lugares y se atrevan a conocer también esta maravillosa historia. Bueno, son pocos los cambios que ha sufrido, digámoslo así, la capilla, después de la transformación, después de esto, ya se le ha dado un mantenimiento pues para conservar y poder tener este lugar tan maravilloso. Sí, digamos que también igual han habido algunos accidentes. En 1962, por ejemplo, hubo un terremoto muy fuerte, un terremoto, un temblor que incluso fue el mismo que tumbó la Catedral de Sonsón. Y acá afectó también profundamente a esta capilla y se pensó que la capilla iba a quedar destruida, pero hubo una gran inversión del sector privado, del grupo empresarial antioqueño principalmente, que empresas como Argos, como Coltejer, bueno, Fabricato, invirtieron e hicieron una recuperación de la capilla con el dinero que ellos donaron para que la capilla se pudiera restaurar. Entonces se le hizo una gran restauración en ese año, porque la capilla sí estaba ya muy, es la misma estructura, no es una estructura antisísmica, la tapia desgraciadamente la tapia no es un material que resista sismos muy fuertes, pero finalmente se pudo hacer esa restauración. La capilla continuó. En el 2019, se cayó un costado del techo, eso sí fue no por un terremoto, fue una falla algo falló en la estructura, que fue el piso, creo que estaba una tormenta, una cosa, y el techo se vino abajo, pero también de nuevo hubo donaciones de la comunidad, hubo aportes y finalmente se pudo hacer desde luego la restauración, lo que demuestra que el edificio sigue siendo muy importante para todos los guarceños, por lo que simboliza, por lo que significa, tanto en el plano religioso como en el plano histórico, y que existe una preocupación porque esta edificación, que es patrimonio inmueble fundamental del Retiro, siga existiendo y siga trayéndonos nuevas historias. Cuéntenos un poquito de Javiera Londoño, ¿qué más podemos decir de ella? Una persona que se entregó en el Retiro. A mí lo que más me fascina de doña Javiera quizás es que es una mujer que siendo de una familia prestante, rionegrera, que era dueña de tierras, de muchas cosas, criada por valores de la alta alcurnia española, aparte que ella no era española, ella nació en Medellín, pero fue criada de esa manera. Ella se dejó contagiar de la alegría, las tradiciones y el arte de la cultura afro. Tanto es así, esto no lo invento yo, uno encuentra en el archivo, porque a ella, cuando ella escribió este testamento, en el cual liberó los 140 esclavos, a ella la intentaron declarar loca. Dijeron que no estaba en sus cabales, que cómo era posible, un esclavo podía valer casi lo mismo que una casa, o sea, no era barato un esclavo tampoco. Estaba liberando 140 esclavos. Entonces, señora, usted está mal de la cabeza. Entonces había un presbítero de Marinilla que se llamaba Fabián Sebastián Jiménez, que también fue uno de los fundadores del Carmen de Viboral, que intentó declarar que Javiera no estaba cuerda definitivamente. Y uno de los argumentos que decían para intentar declararla loca es que, por ejemplo, que ella bailaba con sus esclavos. Entonces eso era raro, que una alta mujer española de la élite, se saliera alrededor del fuego y con los tambores a bailar alrededor del fuego era visto como un acto, como que está loco, como que una señora de este nivel se pone a bailar con los esclavos, que eran como considerados casi que seres inferiores, ¿no? Pero ella bailaba con ellos, tomaba chocolate con sus esclavos, se metía al río con ellos,
realmente tenía una relación con sus esclavas sobre todo. Ella tuvo una amistad muy profunda sobre todo con las esclavas, que eran las que trabajaban en la servidumbre. Los esclavos, los hombres, trabajaban en la minería y las mujeres en los servicios domésticos. Ella tenía una hacienda en Llano Grande y allá tenía sus esclavas que mantenían todo full y ella hizo una gran amistad con sus esclavas. Se sentaba con ellas a rezar el rosario, a chismosear, a tocar la tambora y se dejaba contagiar de la alegría de bailar con los esclavos y poder participar también de ese ritual, participar también de eso. Para mí eso es algo muy bello, porque es una mujer que tenía en cierto modo, tenía una apertura, era una mujer muy creyente, muy cristiana, pero al mismo tiempo tenía una apertura hacia la cultura, hacia el arte, hacia lo que es el otro. Lo más bonito que acabas de decir es ese amor por la persona, por el ser humano, porque en el momento los esclavos se veían como herramientas de trabajo, pero ella no, ella los ve como ese ser humano, como esa parte de poder compartir, de poder enseñar, de poder estar con ellos. Sí, efectivamente, yo pienso que ella pudo construir en cierto modo una relación, digámoslo, aparte de ser la ama, en cierto modo de amistad, se puede decir, de amistad con sus esclavos, y eso lo demuestra el hecho de que no solo los liberó, sino que les dejó sus minas. Hay un mito por ahí que dicen algunas personas acá en el Retiro y en Río Negro, de que doña Javiera dice que liberó a sus esclavos porque no tenía ya más plata y no tenía cómo mantenerlos. Yo lo he escuchado unas 5 o 10 veces, pero eso es un mito, eso es falso. Yo leí Testamento de Javiera, aquí hay una copia la tiene el padre acá en el fondo en la sacristía, una copia del Testamento de Javiera. Y lo que ella dejó en ese testamento fue muchas tierras, muchas minas, joyas. No era una mujer pobre, no murió en la pobreza, eso es mentira. Entonces eso no puede ser la causa por la que liberó a los esclavos, porque igual ella ya se iba a morir, pues obviamente no los podía seguir sosteniendo porque ya se iba a morir. Si uno se muere, pues no hay mucha forma. Y como no tuvo hijos, esto es otra cosa. Doña Javiera y don Ignacio no tuvieron descendencia. Ella tenía unas hermanas, unos hermanos que incluso podían llegar a ser, el hermano allá Sancho Londoño era aún más rico que ella. Entonces, no, realmente que porque era pobre o porque no tenía con qué mantener los esclavos, eso es un mito, eso es falso. Al mismo tiempo también había una razón espiritual que es innegable. Esa razón espiritual sí está allí. Y es que si yo me garantizo que celebren una misa por mí cada año, también de cierto modo, para una persona que es muy creyente, es facilitar las cosas para acceder en un más allá al cielo o a un espacio donde se creía que se podía disfrutar de un porvenir mejor después de la muerte. Bueno, este lugar donde se construyó la capilla inicial, donde está ahora la parroquia, fue propiedad de ella. Sí. Cuando se construye esto, en un primer momento, esto es propiedad de todos estos terrenos eran propiedad de don Ignacio Castañeda y doña Javiera Londoño. Cuando ellos mueren, estas tierras se las empiezan a partir entre diferentes señores. Hubo un señor que era gran dueño de todos estos territorios, donde se erigió después el Retiro, el 15 de octubre de 1814, que se llamaba Juan José Nepomuceno Mejía, que donó parte de los territorios. Pero finalmente ya en el siglo XIX, cuando ya se constituye como parroquia el Retiro, estos terrenos son adquiridos por la iglesia. Indudablemente la iglesia ya es la dueña y desde entonces, desde el siglo XIX, la iglesia, y hasta el día de hoy, 2026, la iglesia católica es la dueña al menos de la capilla y hace poquito de la casa también de al lado que se convirtió en casa cural. Esa la adquirió hace poquito. Bueno, Daniel, usted es un gran historiador, gracias por esta oportunidad. Contémosle a los televidentes lo del gentilicio del Retiro. Bueno, es muy curioso, mucha gente pregunta eso y es muy curioso porque claro, el municipio se llama El Retiro, pero el gentilicio no es retirados o retirenses, sino guarceño. Y guarceño viene de guarzo. Lo principal es que de entrada las minas de Javiera Londoño e Ignacio Castañeda se llamaban los aventaderos del Guarzo. O sea que el nombre ya viene desde el siglo XVIII, siglo XVII. Hay te voy a decir las dos versiones porque hay dos teorías acerca del origen del gentilicio. La primera es que los mismos esclavos y los mismos habitantes del territorio, como acá aparte de oro también había cuarzo. Entonces, de repetir tanto la palabra cuarzo, esta palabra cuarzo en algún momento se deformó y empezaron a decir guarzo. Y por eso lo llamaron el guarzo. Eso es una teoría que
es muy aceptada y que la gente la asume mucho como el origen del gentilicio, pero yo propongo también otra segunda que también es muy interesante, y es que yo encuentro registros de Guarzo desde el siglo XVII, de que este lugar se llamaba así, y yo he pensado que esto es más un nombre indígena. ¿Por qué un nombre indígena? Que probablemente sea el nombre que le daban los primeros pobladores que tuvo el municipio antes de la llegada de los colonos, que eran los taamíes, al territorio. En el sentido de que Guarzo o Guarco, por ejemplo, no encuentran ciertas lenguas indígenas como el nahual, que era la lengua que hablaban los mayas y que aquí se expandió en cierto modo. En el nahual, Guarzo o Guarco significa lugar apacible, lugar tranquilo. Entonces yo pensaría, eso sin duda hace un llamado, y sobre todo segundo, que si tú te fijas, muchos municipios tienen el prefijo gua, que es indígena. Guatapé, Guarne, esos gua, ese gua es una palabra indígena, entonces sí. Lo más probable es que Guarzo también, esa es la segunda teoría, sea una palabra de origen indígena. Y ahí viene también el gentilicio. Bueno, antes de la liberación de los esclavos, ¿qué les dice doña Javiera Londoño? Bueno, ella en su lecho es muy bonito porque ella escribió un testamento, ese segundo testamento que escribe en 1766, donde los libera a todos, pero también escribió varias cartas de libertad. Y en estos escritos ella dice algo como, les otorgo la libertad para que hagan lo que todo hombre libre debía hacer o puede hacer. Les dice, les otorgo la libertad para que ustedes, como hombres libres, hagan lo que se comporten, se comporten como hombres libres, sean hombres libres, o sea, hagan lo que deben hacer como hombres libres, es lo que les está diciendo. De alguna manera les está diciendo, vivan, sean felices y disfruten este regalo que les doy con mucho cariño, que es la libertad. Bueno, Daniel, no me canso sino de darle las gracias por este gran aporte que hace a nuestro canal Mundo Más y al programa Trochas y Senderos, una hermosa historia con ese gran mensaje, la verdad, de personas como doña Javiera Londoño. Darle las gracias a Héctor Otálora, a Juan Carlos por ese trabajo en cámara, a todo el equipo de producción, a todo el equipo del canal Mundo Más, a la parte técnica, a la parte administrativa, al padre Oscar, que nos permitió estar en este hermoso lugar para mostrar esta historia tan maravillosa a través de una persona como usted, un historiador. Hasta una próxima oportunidad en nuestro programa Trochas y Senderos. Donde hay trochas y senderos, hay historias. Trochas, senderos, espacio de libertad y religión. Los esclavos ya no están y gozan de libertad, porque el oro se acabó y su dueña enferma está. Y siguieron el camino para llegar al lugar, organizar su familia y gozar de libertad. Ya la dueña alegre está por dejar en libertad a su grupo de esclavos y los enseñó a orar en la capilla que fue espacio de libertad. Para Javiera Londoño, sus esclavos también fueron más esclavos sus amigos que vivieron y compartieron su amor en muchos momentos. Esclavitud, amor, enseñanza de oración.